Central, donde el ministro Alejandro Gaviria esbozó los elementos fundamentales de la reforma a la salud y al mismo tiempo generó el diagnóstico que sustenta esas propuestas del gobierno. Vamos a tener un panel central con una metodología muy particular que ya les voy a explicar. Vamos a tener en esta mesa, tenemos en esta mesa a Roberto Esguerra, de la Fundación Santa Fe, al senador Juan Enrique Robledo y al doctor Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Damos inicio entonces a esta primera parte del debate con la intervención del senador Juan Enrique Robledo. Senador Robledo. Bueno, yo empiezo por agradecerle a la revista Semana, a la Federación de Departamentos y a la ESAP de la promoción de este evento. Un saludo al ministro y aquí a los colegas de esta mesa, a todos ustedes, por supuesto, también mis agradecimientos. Yo alguna vez dije que esta reforma había empezado muy mal, porque había empezado con una falsedad monumental, que fue la que expresó el presidente de la República cuando dijo que se acababan las EPS. Y todo el país dijo que se acababan las EPS, y la verdad, como voy a explicar aquí, es que no se acaban las EPS. Les van a cambiar el nombre, les van a hacer, a mi juicio, algunos retoques de menor cuantía, pero en lo fundamental, en lo que tiene que ver con que utilizan la administración como un pretexto para hacer ganancias, que ese es el centro del debate, eso se mantiene incólume, eso no se modifica en la reforma. Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante, pero quería empezar señalando que esta reforma empezó mal porque empezó, repito, con una falsedad. ¿Qué está pasando en el sistema de salud? Veamos a vuelo de pájaro, 1 o 2 minutos, cuál es la realidad que tenemos. Unos niveles de corrupción que espantan. La Contraloría tiene acusaciones de fraudes o de robos al sistema público del orden de 8 billones de pesos y no cubren pues todos los desastres. La quiebra de la red pública hospitalaria es uno de los pasivos descomunales de este sistema, la arrasaron. Problemas gravísimos en el mundo de las IPS privadas que también están siendo ya víctimas del sistema. El caso de los medicamentos es bochornoso realmente lo que pasa en Colombia con los medicamentos. Las pésimas condiciones laborales a médicos y a toda la gente que trabaja en este asunto. El sector mismo se está quebrando. Aquí hay una crisis financiera grave. Y todo esto al final, que es lo que más nos interesa, redunda en una pésima calidad de la atención cierta en salud, no del número de carnets, que sin duda han aumentado, pero también aumentó, doctor Gaviria, en cerca de 50% el gasto en salud en este país a partir de la ley 100, eso también hay que decirlo, en términos reales. O sea, compararlo de ahora con lo de antes, sin tener en cuenta ese aumento en el gasto, no resulta sensato. Y al final los colombianos nos estamos enfermando y muriendo, y este es el centro del reclamo, nos estamos enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. Este es el centro del reclamo. Bueno, ¿cómo ha sido la historia de las EPS, que son, digamos, la estructura central de este sistema y a mi juicio debe ser el centro del debate, cuando haya otros muchos temas que debatir que por razones del tiempo no voy a mencionar? La Superintendencia de Industria y Comercio ya estableció legalmente, y lo confirmó con una sanción de 15.000 millones de pesos contra ASEMI y las principales EPS del país, que ha funcionado en Colombia un cartel de la salud. Un cartel de las EPS, la palabra cartel no es mía, es del proceso judicial del que estamos hablando. ¿Cartel para qué? Para ocultar y falsear la información transmitida al gobierno, a los reguladores. Para no competir entre ellas, para coludirse y ponerse de acuerdo en qué derecho otorgan y qué derecho no otorgan y cómo lo cobran, para negar la prestación de servicios que están en el POS, lo que significa que cobraban 2 veces por el mismo servicio. Esto es una cosa de una gravedad inaudita. Entiendo que ya hay procesos penales, y para además inflar el precio de la UPC, o sea, de lo que cobran por afiliado, de una forma tal que produjeran una sobreganancia legal, pero sobreganancia descomunal. Esos son los angelitos con los que estamos tratando en este caso. Hay un debate entonces. Eso ha sucedido porque sobre esto hay consenso, la gravedad de lo que ha pasado. ¿Esto ha sucedido porque hay unas manzanas podridas? ¿O esto ha sucedido porque aquí hay un problema estructural? Este es el centro del debate con el doctor Gaviria.
Él en última sostiene la tesis de que aquí lo que hay son unas manzanas podridas que hay que ver cómo se controlan. Nosotros pensamos que la ley 100 es un árbol que nació torcido, que como se sabe no se endereza jamás. Ese es el centro del debate. Ahora, que hay manzanas podridas y hartas, pero aquí lo que es más grave es que si no hubiera tampoco funcionaría el sistema. ¿Y por qué no funcionaría el sistema? Porque la ley 100, que es el alma de este asunto, no es la ley para la salud de los colombianos, sino es la ley para el negocio financiero con la salud de los colombianos, que es una cosa, parece un juego de palabras, pero es completamente diferente. Una cosa es una ley, que sea la ley para la salud de los colombianos, y otra, la ley para el negocio financiero de las EPS, del aseguramiento, de la intermediación, con la salud de los colombianos. Al final del año, un gerente de una EPS, y las EPS terminaron haciendo la función del Ministerio de Salud. El gerente de una EPS no le rinde cuentas a sus accionistas sobre a cuánta gente curó, les salvó la vida, qué prevención tuvo, sino que le rinde cuentas de cuánta plata ganó. Y si no ganó plata, será despedido inmisericordiamente, porque a él lo pusieron ahí, fue para eso. Coloquialmente hablando, la única función, la función central, fundamental, determinante de los gerentes de las EPS es que les suene la registradora. Y si la registradora suena, las cosas están funcionando. Esto crea una cosa que llaman los banqueros, doctor Gaviria, un riesgo moral por completo inaceptable. ¿Qué es un riesgo moral en la jerga bancaria? Son ciertas medidas que empujan a la gente a actuar de manera indebida o ilegalmente. Un ejemplo clásico es el que hay que cobrar cuota inicial, porque si no la gente no cumple con las cuotas a las que se compromete, en el caso de la vivienda. Aquí el riesgo moral pues es todo, porque el sistema empuja a los gerentes a generar ganancias y no a generar salud. Ahora, ¿de dónde sale la ganancia? Es muy simple y está dicho en todas partes, y en la nueva reforma sí sale, es lo mismo. La ganancia sale y saldrá en el nuevo esquema que se está planteando de los dineros de la salud que no se gasten en salud. O sea, de convertir los recursos públicos de la salud en utilidades privadas a partir de no gastarlas. Si se gastan toda la plata en salud, pues no hay salud, no hay ganancia. Eso es lo que termina sucediendo con el sistema que hoy tenemos establecido. Pero además con este agravante, esa ganancia no es producto del uso de su capital, del capital del privado que es el dueño de la EPS, sino es de la utilización de los recursos públicos del Estado colombiano. O sea, la ganancia se la hacen es a los recursos públicos del Estado colombiano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con el pretexto de administrar los recursos nos hacen una ganancia. Ese es el centro del debate, a mi juicio. O sea, nos cobran la administración más la ganancia. Y todo eso, tanto la administración como la ganancia, sale del sistema de salud. Lo voy a ilustrar de esta manera. Cualquier sistema de salud del mundo tiene que gastar recursos en 4 cosas: medicamentos, médicos y demás pues trabajadores de la salud, procedimientos de todo tipo, hospitalarios, diagnósticos, etcétera, y en administración. Todo sistema de salud en el mundo tiene que gastar recursos en administración, gerentes, contadores, secretarias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de salud que tenemos hoy en Colombia? Que hay un quinto costo que afecta la salud de los colombianos, que es ¿cuál? La ganancia de las EPS. Quiero enfatizar, hay que separar los costos de la administración, el sueldo de don Pedro Pérez, el gerente, más la ganancia que don Pedro Pérez le transfiere a los dueños de las EPS. Son 2 asuntos distintos, los 2 a cargo de los recursos de la salud. Alguien me dirá, doctor, pero es que administración tiene que haber, y claro, administración tiene que haber. Empecé diciendo eso, no hay sistema de salud del mundo sin administración, pero ojo, hay muchos sistemas de salud en el mundo en el que hay administración y no hay la ganancia financiera, no hay la ganancia de la intermediación. En Alemania, para poner un ejemplo. En Canadá, para poner otro ejemplo, hay administración. No son idénticos esos 2 sistemas, el de Alemania y el de Canadá, pero no hay ganancia. En Colombia no hay EPS, es decir, no hay ganancia. Esto no es un problema de juego de palabras. No hay EPS, no hay ganancia en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, de Ecopetrol, de varias de las universidades de Colombia y en el magisterio colombiano, y tienen sistemas de salud. Luego se puede demostrar hasta la saciedad de que la tesis que escribió el ministro, de que es que sin ganancia no hay estímulo, no hay acicate, a lo que ellos llaman los compradores inteligentes, y sí, son inteligentísimos,
Pero estos compradores inteligentes no tienen la inteligencia puesta en la salud de los colombianos, sino en el negocio. Decir que no puede haber buen comportamiento, cosas bien hechas porque no hay ganancia, es un tiro además contra usted mismo, doctor Gaviria. Porque es evidente que los ministros se supone que no hacen ganancia y se supone que hacen las cosas bien. ¿Y por qué las hacen bien? Porque, bueno, los estimulan otras cosas los ponen a cumplir con sus deberes. Y los jueces de la República y tanta gente que gana mal en este país y que cumple con toda honradez, los médicos, etcétera, etcétera. Las EPS entonces sobran. Entonces el centro de nuestra propuesta, ¿cuál es? Que las EPS sobran, que no se necesitan, que hay que reemplazarlas por otra cosa. Hicimos una propuesta en una ley estatutaria que respaldó el Polo y que redactaron otras personas que conocen de estos temas, pero no queremos ser dogmáticos, podemos mirar muchas fórmulas, las que quieran, nacionales, locales, etcétera, sobre la base de que no hay ganancia con el pretexto de administrar. Que no hay ganancia porque estamos hablando de sumas enormes, 3, 5, 7, 8 billones de pesos al año por la vía de la ganancia. Y el doctor Gaviria dice que el plano de salud no puede ser el que se debería tener porque no alcanza la plata. Y entonces yo no entiendo, si no alcanza la plata, ¿por qué la plata de la salud la convierten en campos de golf y en otras formas de ganancia de las EPS? Hago una advertencia, cuando digo que no debe haber ganancias, que no debe haber EPS, hago esta advertencia. No estoy diciendo volver a lo que había antes de la ley 100, no estoy diciendo estatizar el sistema. Nosotros defendemos la idea de que en el mundo de las IPS debe haber un sector público y privado con todas las garantías y los controles funcionando en el mundo de las IPS públicas y privadas, con todas las consecuencias que se derivan de esa realidad. Ahora, ¿cuál es el problema con la propuesta del gobierno? Siguen las EPS con otro nombre, ahora se van a llamar gestoras, pero siguen las EPS. El ministro dice que es que les vamos a poner algunos controles. Sí, yo puedo aceptar que les van a poner unos controles, pero eso no cambia el hecho de fondo, que se van a mover y a trabajar por la ganancia. Y ojo, uno de los puntos más graves que tiene la reforma es que va a permitir unir el negocio de las prepagadas y las aseguradoras con lo que hoy es el negocio de las EPS como un solo negocio. Y en ese caso, ministro, va a haber entrega anticipada de los recursos de lo que hoy llamamos la UPC, o sea que en esas circunstancias va a seguir idéntico a como está. Y yo me sospecho, porque esa es la orientación del Banco Mundial, porque estas cosas tienen que ver con los pensamientos del Banco Mundial, que el grueso de las EPS van a migrar hacia ahí, hacia montar un negocio integrado, a partir del post básico, mi plan como se llame, más el plan complementario de la prepagada o la aseguradora. Y ahí, repito, hay pago anticipado de los recursos y hay todas, absolutamente todas las posibilidades de chalaneo que hoy existen en el sistema de salud colombiano. Esto además tiene otro par de elementos que quiero mencionar, lo que pasa es que ya no sé en cuánto tiempo voy. Bueno, me alcanza entonces para terminar. Dice el ministro también que habrá un pozo, un mi plan, el nombre no importa porque a eso también le van a cambiar el nombre. Con el descrédito de los nombres de las cosas en esto se los tiene que cambiar a todos. Lo que pasa es que no cambian el fondo de las cosas. Va a haber un pozo, un mi plan que también será restringido, él lo dijo. Y dice que porque no alcanzan los recursos, pero enfatizo, si no alcanzan, ¿por qué se tiran la plata en lo que no la deberían gastar? Ese post restringido, ¿qué es lo que quiere decir? Que la gente se va a enfermar y a morir de males que la medicina sabe curar. Hoy los colombianos nos hemos defendido de ese post restringido mediante la tutela. Y la reforma, está dicho con todas las letras, es una reforma contra la tutela. El ministro de Hacienda lo dijo explícitamente el día en que empezó a tramitarse esta ley. Lo ha dicho el ministro Gaviria en más de una ocasión, y la reforma se dirige contra la tutela, cosa que yo quiero reclamar y rechazar, porque mientras haya un poder restringido, debe haber tutela en el sistema de salud colombiano. Ahora, no es que la reforma diga, vamos a acabar con la tutela, prohíbase la tutela, no. Lo que pasa con la tutela es que ese es un sistema de protección de derechos frágil. Por ejemplo, el doctor Roy Barreras, el año pasado, en un proyecto de ley estatutaria, intentó acabarlo de un plumazo. ¿Qué fue lo que hizo la propuesta? Que decía que se creaba un mecanismo judicial para hacer reclamos sobre este tipo. Y eso solo, para quienes entienden los detalles de estas cosas, acaba con la tutela, porque la tutela solo opera en aquellos casos en que no hay un mecanismo judicial para reclamar derechos fundamentales. Una decisión de la Corte Constitucional, de cualquier tipo,
puede acabar o vulnerar la tutela o reducirla al mínimo, por ejemplo, si la llenan de copagos como pretende el gobierno. Son formas de ir liquidando el sistema de tutela. Entonces, en conclusión, a mi juicio, en los elementos medulares, que son estos a los que estoy refiriendo, esto se mantiene igual. Ahora no tengo tiempo de referirme a 1000 cosas más que podrían mencionarse porque no hay definitivamente tiempo, pero insisto en esta idea. Nuestras abuelas nos decían cuando había un ovillo enredado, y este ovillo de la salud sí que está enredado, y hay 1000 enredos. Nos decía, si usted no encuentra, joven, el hilo que hay que jalar para desenredar el ovillo, no es posible resolver todos los problemas del ovillo. Bueno, el hilo, a mi juicio, que hay que jalar para resolver este ovillo, es el de acabar con la intermediación financiera, el aseguramiento, como se quiera llamar, pero repito, no es un juego de palabras, es acabar con la ganancia como mecanismo de estímulo, ¿sí? Y como sobreprecio, sobrecosto por la administración de los recursos de salud. Y no estoy hablando, insisto, en volver a lo que había antes de la ley 100, ni en estatizar el sistema, ni estoy hablando que las cosas se deben cambiar en 24 horas, esto necesita un periodo de transición, ni estamos hablando de hacer despidos masivos de la gente que hoy trabaja en las EPS, porque por supuesto el sistema necesita quien administre esos recursos. Gracias. Muchas gracias, senador. Doctor Giraldo. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, para la gente del sector salud, para los organizadores de este evento, para los compañeros del panel. Es un tiempo muy breve, pero yo voy a tratar de transmitirles a ustedes algunas ideas que tenemos desde el sector hospitalario sobre este proceso de reforma. La primera idea es una idea de contexto, o es un grupo de ideas de contexto, y es que para nosotros es más que justificado avanzar hacia una reforma profunda del sistema de salud. Los diagnósticos los hemos venido madurando a lo largo del tiempo. Antes decíamos que este era un sistema que estaba en crisis. Después dijimos que había llegado a su máximo nivel de potencialidad y después dijimos que francamente ya tenía visos de un sistema fallido, porque muchos de los indicadores en diferentes dimensiones así lo han mostrado, no solamente desde los resultados en términos de salud, sino en la cuestión operativa, en lo asistencial, en los asuntos adyacentes de corrupción y en otra serie de cuestiones. Pero nosotros no nos quedamos en que el diagnóstico es un sistema fallido y entonces nos quedamos ahí, como diría el ministro, en el mundo de la fracasomanía. No, hemos dicho, este es posiblemente un estadio del sistema de salud. Los sistemas se crean, se expanden, llegan a su máxima potencia, entran en crisis y se tienen que reformar. Ese es un ciclo vital. Aquí estamos nosotros en esa parte del ciclo vital y por lo tanto hay que encontrar salidas para el sistema de salud. Creemos nosotros que es el momento, por eso nos parece adecuado lo que se viene dando en el país, que es un serio debate sobre cuáles son las alternativas, qué es lo que tenemos acá, qué es lo que hay afuera y qué es lo que se podría trasplantar o que se debería cambiar. Pero al final, en ese proceso de estudio, yo creo que llegamos a un punto en el que hay claridad de que no hay una fórmula mágica, no hay un sistema de talla única que se pueda importar y al final tenemos que hacer un ejercicio intenso al interior de este país para poder definir cuál es el sistema apropiado para la realidad que necesitamos cambiar. Le hemos dicho al ministro, la reforma tiene que ser sencilla y aclaro, sencillo no es simplista, sencillo es que tenga mecanismos grandes, que sean cambios evidentes, que afecten las estructuras que están dañadas y que por lo tanto se puedan implementar y se puedan controlar. Pero también le hemos dicho, tiene que ser una reforma inteligente, y en inteligente entendemos como una reforma que cambie las cosas que no funcionan, pero una reforma que preserve las cosas que sí dieron resultado, es decir, que no arregle lo que no está dañado. Cosas como la participación público-privada en el sistema de salud, especialmente en la prestación, o como el desarrollo de un sistema obligatorio de garantía de calidad no deberían ser modificados, no son punto central del debate, sino que se tienen que preservar. Es decir, aquí lo que hay que tener es más que un cambio completo del sistema, es una evolución hacia un nuevo modelo de salud. Y también le hemos dicho en esta idea de contexto que la reforma debe ser impulsada desde arriba. Y con eso queremos significar que esto no es un asunto de un ministro, ni siquiera de un consejo de ministros o un gabinete completo. Este es un tema que debe ser el punto número 1 de la agenda presidencial. Y no basta con hacer un lanzamiento de un proceso legislativo, sino que tiene que ser acompañado y tiene que ser puesto. Toda esa potencia política que tienen en la unidad nacional lo debería poner al servicio, bajo la gerencia del presidente de la República, para que esto llegue a feliz término en el momento indicado, es decir, ya.
Pero aparte de que debe ser impulsada desde arriba, debe ser sostenida desde abajo. Por eso todo este proceso de conversación, diálogo social, foros, audiencias públicas, es un proceso valioso, porque si esta reforma no está sometida en alguna manera al consenso de la sociedad, va a ser una reforma que va a tener un resultado de ilegitimidad, y eso nos va a poner en serios aprietos en el futuro. Entonces, en esta primera idea de contexto, creemos nosotros que la reforma es un imperativo de la sociedad, no necesariamente de un grupo de actores, sino de toda la sociedad. Lo segundo, viendo el articulado específico de lo que se ha presentado y que se conoce como proyecto de ley 210, creemos que en una idea de orientación, a nosotros nos parece que esta reforma apunta en un sentido correcto. Eso no significa que los mecanismos estén bien escritos. Tenemos muchas observaciones y críticas duras a lo que se ha escrito, o lo que se ha presentado, pero por lo menos en la entrada a uno le queda la sensación de que se apunta al sentido correcto por lo siguiente: porque crean nuevos mecanismos para resolver grandes problemas del presente y del pasado. Y les doy algunos ejemplos. Si los problemas eran son los enormes costos de transacción, los enormes problemas de corrupción, el no movimiento de los recursos al interior del sistema, creemos que la creación de ese fondo único es un paso en el sentido correcto, porque entre otras grandes cosas lograríamos recuperar para el Estado, para la sociedad colombiana, el manejo de los grandes recursos del sistema de salud. Una cuestión que se hizo la apuesta de descentralizarlo y mandarlo a muchas manos para que hicieran el manejo como de una especie de franquicia, hoy se está recuperando a través de este fondo. Lo segundo, si el tema es problemático, el asunto de la fragmentación, de la parcialidad, de los planes que son incompletos y de la creación de ese mortífero concepto conocido como la zona gris, el avance hacia un plan que denominan Mi Plan, que incorpora de entrada todo lo que hoy conocemos como no POS, y que además se compromete a que sirve para enfrentar todas las patologías de los colombianos, es salvamento especialmente para todo el sector prestador de servicios público y privado. Esa es una idea de orientación general que concluyo diciendo: creemos que apunta al sentido correcto, pero los mecanismos, tenemos muchas observaciones sobre el desarrollo de los mecanismos, algunas cosas grandes. Por ejemplo, en el capítulo 2, donde se habla de salud mía, usted tiene, señor ministro, y a los legisladores, tienen que cambiar las funciones tienen que limpiar las funciones de ese fondo, y me parece que usted lo recoge ahora cuando dice que hay 4 funciones. Sí, esas son las 4 funciones matriciales, pero en la cantidad de funciones que ustedes escribieron de ese fondo, yo creo que se confunden entre lo que son las funciones matriciales, una serie de procesos transversales y algunas tareas puntuales. Eso no puede quedar como una cuestión que dé lugar a interpretaciones del funcionamiento de ese fondo en el futuro. Lo mismo le hemos dicho: no puede ser que ustedes entonces se quedan, el presidente, el ministro de Salud y Hacienda se quedan con el manejo completo de ese fondo. Eso tiene que tener un poco más de democracia y participación, y si quiere, créele una junta paralela de vigilancia donde esté una contraloría o una veeduría ciudadana o una participación social real, por lo menos de supervigilancia en el funcionamiento de ese fondo. En el capítulo 3 creemos que es positivo lo que yo les decía. El capítulo 3 es el de salud mía, que es el nuevo, digamos, el nuevo POS. Es muy bueno que se diga que se van a incluir todas las patologías, pero usted deja abierta la puerta a las interpretaciones. Entonces, cuando dice que en los criterios de exclusión van a sacarse las cosas que no son pertinentes desde el punto de vista clínico, las cosas que son suntuarias o las cosas que son cosméticas, que suena razonable, pero conociendo los antecedentes de este sistema, todo en Colombia se va a convertir en suntuario, impertinente o cosmético. Entonces, ahí usted tiene que tener mucho cuidado en el diseño. En el capítulo 4 de salud pública, claro, las entidades territoriales tienen que encargarse de eso. Es que es otra vez volver a juntar lo que es la geografía con la demografía, con la epidemiología, con la oferta y con la financiación. Eso es positivo. Nos preocupa que, a pesar de que se pueda tener esa claridad hoy, en el texto todavía continúe una parte que dice que las redes van a depender de los gestores. Ahí vuelve y niega, ahí hay una contradicción. Eso apunta apuntala lo que usted mostró en ese mapa, una cantidad de redes virtuales que desligan la ubicación o el asentamiento geográfico real de la población y lo ligan con una red, con un mapa de contratos que tienen las EPS. Eso lo tienen que mejorar. Hay un par de ideas de corrección profunda. La primera, en el tema de los gestores.
También le aplico la misma lógica de la cantidad de funciones que tiene, por ejemplo, el Fondo Salud Mía. Son 19 funciones, no pueden cumplir todas esas funciones, usted tiene que limpiar eso. Pero el debate central es, ¿cuál es el ADN de esos gestores? Hay una ambigüedad, o digamos todavía hay en el debate, en la construcción de lo que va a ser el texto definitivo. Se piensa que el gestor debe tener una mezcla entre lo que es aseguramiento y administración. A nosotros nos parece que se debería de entrada decir que son administradores y punto. Y se remuneran por esa administración. Y si usted quiere tener algo para apuntalar esa, o ayudar en ese concepto de mayor eficiencia en el sistema, usted podría inventarse un esquema de pago por desempeño, unos incentivos para que estas instituciones puedan, consiguiendo resultados de salud, puedan tener un pago adicional. Pero eso es muy diferente a lo que está escrito ahí, donde se dice que se harán excedentes si al final de los ejercicios sobran una serie de dineros, porque a nosotros nos preocupa que allí lo que se va es a eternizar este esquema en el que por no hacer, por no brindar atención, por no dar autorizaciones, se consiguen ahorros porque no se hace el gasto y entonces se hacen excedentes. Ese punto se tiene que corregir. Y eso creemos nosotros que es, teniendo el ADN claro, que son administradores con un libreto bien escrito, usted podría conseguir que ellos hagan esa labor que creo, senador Robledo, es indispensable en cualquier sistema de salud, que es la administración o la gerencia intermedia del sistema, porque no puede haber, y en eso estamos de acuerdo con el gobierno, que no puede ser que arriba hay unos dineros, abajo hay una población, en la mitad hay unos prestadores y no hay nada de coordinación o interfaz entre todas esas instancias. Tiene que haber una gerencia intermedia. Hay un par de ideas grandes que les sugerimos de supresión. La primera es el tema de integración vertical. Miren, esa para nosotros es la madre de todos los vicios en el sistema de salud. Ahí usted deberíamos volver a un pensamiento original, y es: cada cual hace lo que sabe hacer. Los prestadores hacen prestación de servicios de salud, nosotros sabemos hacer consultas, hacer cirugías, hacer intervenciones. Los administradores tendrán que hacer lo propio, el gobierno lo mismo, y los vigilantes y controladores supervigilar todo el proceso. Pero esa interfaz, esa mezcla de actividades entre los unos y los otros, donde usted puede ser propietario de todos los eslabones, e incluye todo el tema farmacéutico y de distribución de medicamentos. Si usted es dueño de todos esos eslabones, usted siempre va a privilegiar el ánimo económico sobre el ánimo asistencial o de concesión y prestación de servicios. Entonces, purifiquen los papeles para que sea un verdadero esquema de pesos y contrapesos. Si lo deja mixto, esto no va a funcionar. Ahora, hay algunos que dicen que esto es una opinión solamente de una opinión personal o una opinión solamente gremial. No, es una opinión también de la Corte Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, pero sobre todo de la población, que ha visto cómo han quedado atrapados en muchos casos en circuitos internos que no les permiten, entre otras cosas, tener acceso a calidades diferenciales de prestación de servicios, a tener libertad de escogencia o a tener mejores oportunidades. Ese es el primer punto de idea de supresión completa en este proyecto. Y el segundo es el tema de los seguros privados. Se lo hemos dicho, mire, no mezcle. Aquí el senador Robledo hacía alguna intervención en lo que yo creo que estoy en gran medida de acuerdo. Mire, no mezclemos un esquema que es de seguro privado, donde es voluntario, gasto de bolsillo, ¿sí?, y netamente privado, no lo mezcle con un sistema que es público, en algunos casos subsidiado, con recursos fiscales y parafiscales. No mezcle esos dos conceptos, deje el seguro privado aparte. Y como usted decía en alguna declaración, ministro, que se decidan, o son medicina prepagada, o son gestor administrador, o son prestador, pero todas esas cosas mezcladas creemos que no funciona bien. Al final podríamos nosotros terminar subsidiando entidades de medicina prepagada con recursos públicos. Entonces, creo que esos son puntos que no se deberían mezclar. Ahora, hay unas ideas que ni siquiera... hay unas ideas para complementar el texto, y son 3 grandes capítulos que creo que se le deben adicionar a lo que usted ha presentado. Lo primero, el tema de atención primaria en salud. Atención primaria en salud, yo sé que es discurso de muchos, pero a pocos que le han metido el diente de verdad al asunto. Nosotros creemos que la verdadera locomotora en el sistema de salud es el tema de atención primaria en salud. Aquí el gobernador Botero hacía alguna mención. Nosotros creemos que hay que repotenciar el primer nivel, el nivel básico de complejidad. Hay que repotenciar el papel del hospital público, pero eso tiene que ir de la mano con, le recibo esa paleta, más bien,
Eso va de la mano con que usted tiene que repotenciar el país y volver a establecer las fronteras entre lo que es la medicina general y las profesiones generales y las especializadas. Yo creo que hay muchas cosas que no se están resolviendo en la baja porque los propios especialistas se abrogan esas competencias. Lo mismo que eso se tiene que sumar con los equipos básicos de atención primaria en salud, con una poderosa tecnología de información y comunicaciones en la baja complejidad, y eso nos va a mejorar a nosotros el nivel de resolutividad. Si no hay atención primaria en salud o se sigue entendiendo que es una pobre medicina, nosotros no vamos a tener de verdad un cambio, porque esa es la manera noble de frenar el perfil epidemiológico y la incontenible frecuencia de uso que tenemos. Ya voy a terminar diciendo lo siguiente: el tema de las redes hay que estudiarlo muy bien. Creemos que la clave de las redes no es establecer redes por decreto, hay que posibilitar que haya una voluntariedad en la unión de las instituciones públicas y privadas para ofrecer servicios integrales. Y termino con lo siguiente: ojo, usted, lo mismo que en el Fondo Salud Mía, en este proyecto de ley se está quedando con muchísimas competencias para el gobierno nacional. Usted que tiene la lógica, señor ministro del gobierno nacional, en este proyecto de decir, tenemos mi plan, tenemos Salud Mía, pues yo le sumo otra acepción en el mismo sentido: cree mi junta o nuestra junta y repotencie el Consejo Nacional de Seguridad Social para que un cuerpo colegiado sea el rector del sistema de salud y también ayude a hacer veeduría social y a tener equilibrio en el funcionamiento del sistema. Bueno, sí, déme 10 segundos para una frase final. Hay una secuencia que usted no puede olvidar. Sí, hay que hacer reforma, pero no se le olvide que hay que resolver la crisis. Crisis, transición y reforma. La transición debe ser corta y la crisis tiene que ser resuelta. Por eso celebramos que existan cosas como el Fondo de Garantías en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se están perfilando algunos de los elementos del debate, las respuestas. Terminamos esta primera parte del panel central con la intervención del doctor Roberto Esguerra. Muchas gracias, un saludo a todos, un saludo al señor ministro, al senador Robledo, al doctor Giraldo, al señor Miranda, al doctor González y a todos los presentes. Mi agradecimiento por la invitación a la revista Semana y a los demás entidades que apoyan este foro, que me parece que debe aportar mucho en el debate. Comienzo por hacer una aclaración: si bien dirigí durante muchos años la Fundación Santa Fe de Bogotá, mis opiniones ni la comprometen ni representan su modo de pensar actual, de manera que en nada comprometen a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Comienzo por invitarlos a una reflexión. La Ley 100 ha sufrido muchas reformas, muchas, en este tiempo. Las más evidentes son la Ley 1122 y la Ley 1438, tramitada durante este gobierno, aprobada en el Congreso durante este gobierno. Ninguna de las reformas ha solucionado la crisis. La crisis sigue intacta y creo que ahí hay otro elemento en que todos estamos de acuerdo: el sistema de salud está en una crisis que no se debe prolongar. Creo que tenemos una responsabilidad, todos los colombianos, el gobierno, el Congreso y los ciudadanos, de llegar a una solución de esa crisis. Y por lo tanto uno tiene que analizar por qué esos intentos de reforma, en los cuales muchas veces nos hemos ilusionado pensando que ahí están los elementos que van a solucionar esa crisis y que van a corregir el rumbo del sector, no lo han logrado. En mi opinión, no lo han logrado porque no han tocado los elementos estructurales básicos que hacen que el sistema esté en crisis. Para mí esos son 3 elementos: la integración vertical, la intermediación de los recursos y el modelo de salud. Esos son los 3 elementos básicos que, si no se transforman radicalmente, la crisis va a continuar y no podemos los colombianos llegar a otra reforma que no cambie estructuralmente este sistema y nos saque de la crisis. Tenemos que lograr tocar esos 3 elementos. Empiezo por la integración vertical. Es bien conocida mi posición sobre ese tema. No es una posición radical simplemente porque crea que eso es conveniente. La integración vertical está demostrado ampliamente en este sistema, ha sido el cáncer principal del sistema, ha permitido que se desvíen recursos, no ha significado beneficios para la gente, le restringe la libertad al ciudadano, no da mejor calidad de salud y no trae ningún beneficio para los ciudadanos. En cambio, sí crea unos
agujeros tremendos por donde se pueden ir recursos, por donde se pierde la efectividad del sistema. La integración vertical no se puede regular como se intentó en la ley 1122, que vale la pena recordar que estuvo a punto de aprobarse en los debates del Senado que la integración vertical fuera cero en los trámites de las reformas. Había un consenso casi mayoritario para llegar a eso. No se llegó y se transó por una limitación al 30%. La integración vertical no se puede limitar ni por porcentajes ni por niveles de atención, porque esos límites nadie los puede controlar. La integración vertical o se permite o no se permite. Ha sido permitida durante estos años y hemos visto los resultados. Mi opinión personal es que si queremos hacer una reforma estructural, la integración vertical tiene que desaparecer, tiene que ser integración vertical cero o no hemos hecho nada. Hemos dejado una de las puertas grandes de fracaso del sistema. El segundo es la intermediación de los recursos. Ya se han mencionado aquí bastante el tema de la intermediación de los recursos. Yo creo que ese ente administrador, que también estoy de acuerdo en que debe existir, porque yo creo que el Estado no está en capacidad de representar a los usuarios como tiene que haber un ente que represente realmente a los usuarios, no que se oponga a ellos, no que los ciudadanos vean como un enemigo, como ha sucedido con las EPS, que el ciudadano las percibe como que estuvieran en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el ciudadano, cuando ve que la utilidad de una EPS puede afectarse cuando se niegan sus servicios, ahí hay una contradicción ética y moral de la cual hay que sacar a ese intermediario. Uno no puede estar en un negocio que, por bien intencionado que lo esté haciendo, cada vez que esté negando un servicio se le mejora el PIG. Ahí hay un problema ético estructural que no puede mantenerse en la reforma. Por eso yo estoy de acuerdo en que en el Fondo Único no haya cuentas de las EPS, no haya unas apropiaciones para las EPS cuyo sobrante al final del ejercicio les pertenezca a las EPS, porque ahí estamos perpetuando esa contradicción ética de que cada vez que yo rechazo un servicio se me mejoran mis resultados financieros, aunque no sea lo que estuviera buscando en ese momento. De manera que ese tema es el segundo estructural que me parece que si no se mejora del todo, quedaremos a mitad de camino y la crisis seguirá presente. Y el tercero es el de la salud pública y la atención primaria. Me gustó mucho la intervención del gobernador de Risaralda, creo que ahí hay unos elementos de atención primaria, como lo señalaba el doctor Giraldo, que hay que estudiar con seriedad. Pero me parece que hay que ir mucho más allá. La nueva ley tiene que dejar evidente que hay un cambio en el énfasis y en el modelo de salud. No podemos seguir centrados en un modelo de salud enfocado únicamente en la enfermedad. Tiene que ser un modelo realmente enfocado en la salud de la gente, en la prevención y en la promoción. Y eso debe ser evidente. En mi opinión, debe tener una rígida dirección desde el nivel central. Me parece que es una oportunidad para fortalecer el Instituto Nacional de Salud, que debería ser el ente rector de la salud pública en el país, pero realmente fortalecido con herramientas que se convierta en lo que es en otros países este tipo de instituciones, en donde se hace investigación, en donde se hacen las políticas de salud pública y quienes las instrumentan, por supuesto. Hay muchas formas de hacerlo, pero en las propuestas que hemos oído, como la de Risaralda, hay unos elementos fundamentales. Pero la política central debe estar en una institución como el Instituto Nacional de Salud. Yo los invitaría, ministro, a que pensemos en cómo se fortalece y cómo se le dan las herramientas a ese instituto para ser realmente el rector de la salud pública del país y que el país pueda tener unos objetivos claros en el mejoramiento de la salud de la gente. Uno de los grandes problemas de nuestro actual sistema de salud es que los resultados en salud no son los que debieran ser con el esfuerzo económico y con el esfuerzo institucional que está haciendo Colombia por los mismos problemas que ya señaló el ministro en la introducción. Tenemos la obligación de lograr que los resultados en salud sean buenos, y eso solo lo vamos a lograr cuando la salud pública, la prevención y la promoción sean realmente evidentes y centrales
en un nuevo sistema de salud. En la propuesta del gobierno me crean preocupaciones dos temas: el del Fondo Único, no porque no esté de acuerdo en que es necesario esa cuenta, yo estoy de acuerdo con la teoría, creo que el Estado nunca ha debido entregar el manejo de esos recursos a terceros, lo ha debido conservar, y el hecho de que ahora se esté retomando me parece que es una acción muy importante y muy necesaria. Tengo muchas dudas de cómo la instrumentación de eso va a lograr varias cosas. Primero, blindarse de la corrupción. Las grandes cuentas en este país atraen inmediatamente a todas las cadenas de corrupción que crean los mecanismos de apropiarse de los recursos de los colombianos. Eso, entre más grandes son las cuentas, más difíciles son de blindar, y tengo muchas dudas de si se logra un verdadero blindaje de esas cuentas y no vayamos a tener carteles que se enriquecen rápidamente robándose la plata de la salud de los colombianos. Y la segunda es qué tan eficiente y qué tan oportuno puede ser el giro de esos recursos directos cuando ya sea el pago a todas las instituciones prestadoras del país. Me dicen que ya existen en el mundo los elementos para lograrlo, pero tengo dudas de que lo podamos hacer pronto, y uno quisiera estar seguro de que eso no va a suceder. El otro gran interrogante que tengo se refiere a las redes de prestadores. Yo personalmente en determinado momento apoyé el tema de las redes cuando se estaban discutiendo algunas de las reformas anteriores. Sin embargo, hoy pienso distinto, por varias razones. A todas las personas que yo les pregunto qué entiende usted por una red de prestadores, cada persona entiende diferente. No hay ningún acuerdo en qué es una red. Me parece que de golpe le estamos poniendo una traba más a un sistema que debe ser lo más sencillo y lo más fácil posible, y yo los invitaría a que pensemos si se justifica crear ese nuevo elemento que puede ser un elemento más de enredos, un elemento más administrativo, un elemento que dificulta más a los propios prestadores prestar buenos servicios. Yo creo que las redes se crean espontáneamente, de hecho, y no es necesario obligarlos a que haya una estructura administrativa que crearía unos enormes problemas para todas las redes. Me uno al llamado del doctor Giraldo en torno a lo simple. Colombia necesita un sistema de salud que los ciudadanos entiendan, que puedan al entenderlo hacer uso efectivo de ese sistema de salud, y por supuesto que ese sistema de salud realmente les mejore la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerra. Le pido disculpas por la confusión sobre que es más mía que de la organización. Continuamos entonces para cerrar este debate. Una pequeña intervención muy corta del ministro Alejandro Gaviria, donde responde a estos primeros puntos del debate, y luego vamos a la segunda parte del panel central con los invitados sectoriales. Ministro. Gracias, Francisco, con la reiteración de los buenos días para todos. Yo creo que hay una buena noticia, y es que nos estamos acercando al núcleo de la diferencia, de dónde están nuestros desacuerdos, y a llegar, a pesar de la necesidad de lo simple, a una complejidad irreducible que quiero presentar en un momento. Pero para ir acercándonos a eso, yo quiero decir lo siguiente, partiendo de una ecuación que nos propone el senador Robledo, que yo creo que es francamente equivocada. Nos dice, mira, aquí hay un núcleo del problema, y el núcleo del problema se llama la ganancia, y se llama la ganancia de uno solo agente, de los agentes intermediarios, porque recordemos que hay otros agentes que sí tienen ganancias que nadie cuestiona, las empresas farmacéuticas y muchas de las empresas prestadoras que también tienen excedentes grandes. Y en este diagnóstico, donde básicamente se reitera una y otra vez la palabra ganancia, hay una gran omisión. Porque, señoras y señores, aquí ha habido corrupción asociada a las EPS que nadie puede negar. Pero yo creo que sería absolutamente equivocado hacer un balance de la corrupción de este sistema y omitir las otras fuentes de corrupción. Usted bien sabe, senador Robledo, y nosotros lo hemos discutido una y otra vez, lo que pasó con los hospitales públicos en Bogotá en la administración anterior. Ahí no había un afán de ganancias, eran empresas públicas.
y tuvimos una corrupción impresionante que el país está empezando solamente a descubrir. La ley 715 del año de 2001, en un artículo que ha suscitado muchos análisis retrospectivos, le entregó la promoción y prevención a los municipios. La plata se perdió. Corrupción en buena parte de la geografía nacional, y allí no había simplemente ganancia y lucro. Las EPS transitorias con las que empezó la ley 100 del año 1993, que manejaron las entidades territoriales, en una historia que no se ha contado plenamente, donde no había ganancia, y la plata también se perdió. Entonces yo creo que para uno hacer un diagnóstico de este sector, tiene que empezar por hacer un juicio matizado e integral. Esta es una ecuación equivocada, basada, si se quiere, en un debate ideológico que no nos va a llevar a ninguna parte. La humanidad lleva mucho más de 200 años, tal vez desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, en el año 1776, tratando de entender si el ánimo de lucro es compatible o no con el bienestar colectivo general. Llevamos muchos debates, 2 siglos de debates encarnizados, ideológicos, tratando de ver si simplemente es ganancia y corrupción y malos resultados sociales, o simplemente la ganancia puede llevar a resultados colectivos interesantes. Yo lo he dicho una y otra vez, yo no quiero entrar en ese debate. Pero si no somos conscientes de las dificultades del cambio social, y si nos casamos con esta especie de ecuación absolutamente equivocada, simplemente ganancia privada, corrupción, y olvidamos todos los otros temas, olvidamos que en los hospitales públicos muchas veces se han manipulado los concursos de gerentes y se pagan 200, 300, 400 millones para no nombrarlos allí. Olvidamos que los hospitales públicos están completamente privatizados, donde los negocios se han tercerizado y se le han dado lo otro, donde paradójicamente en este país muchas veces no hay nada más privatizado que lo público. Y el senador Robledo guarda un luminoso silencio con respecto a eso. Así, si no somos capaces de mostrar toda la corrupción y toda su complejidad y todos sus orígenes, no vamos a ser capaces de tomar buenas decisiones. Entonces, yo creo que cuando uno supera ese debate ideológico y de alguna manera suma las opiniones que hay en esta mesa, nos damos cuenta que la disyuntiva no es muy difícil de resolver y es compleja, irreduciblemente compleja. Y yo creo que se reduce a esto. Todos estamos de acuerdo en que debe haber un agente intermediario, todos, en esta mesa. De pronto no todos allá, pero en esta mesa. Y yo creo que la gran disyuntiva se reduce. Estos señores deben ser administradores a los que uno le paga una pequeña cuota o le paga un porcentaje definido de alguna manera por realizar una serie de funciones que se listan de manera explícita, o deben ser aseguradores. Esto es, o tienen un excedente de su función y administran y asumen ese riesgo. Si son administradores, lo que estamos diciendo es una transferencia de riesgo, estamos aceptando que todo el riesgo está en cabeza del Estado. Recuerden que el gasto de bolsillo en los hogares es bastante menor. Y aquí es un tema de dónde vamos a poner los incentivos. Y vamos a seguir tratando de responder esta que es una pregunta difícil. Yo les digo lo siguiente, si son administradores nomás, puede pasar algo que ya pasó en Colombia, es simplemente ese administrador no va a tener ningún incentivo para coger una cuenta y hacer las preguntas difíciles que tiene que hacer. Y va a haber una colusión entre la empresa farmacéutica, digamos, el prestador y el administrador, se ponen todos de acuerdo, le pasan la cuenta al Estado. Y vamos a tener un discurso muy bonito diciendo eliminamos completamente el aseguramiento o el lucro, pero eso podría ser el germen de un gran problema de insostenibilidad. Por eso aquí hay una complejidad que es irreducible. Y por eso yo he dicho, este agente tiene que tener esa doble camiseta que es compleja. Porque si hay un problema ético que yo reconozco, un problema muy complejo de resolver, y es que la negación de servicios sí puede aumentar la utilidad de los aseguradores, y eso crea un núcleo de ilegitimidad en el sistema. Por lo tanto, lo que nosotros hemos pensado es tratar de hacerle un contrapeso a eso con el pago por resultados y con la socialización de los pacientes de alto costo. Y eso es lo que proponemos, una figura, si se quiere, mixta, híbrida, que tenga los incentivos para hacer las dos cosas y que de alguna manera nos permita trascender o superar un debate ideológico en el que nos vamos a quedar empantanados para siempre.
Pero aquí hay una dificultad, y es que cualquier persona que esté en la mitad tiene que tener ese doble incentivo, asegurar un buen servicio para la gente, pero si queremos que no todo el riesgo esté en el Estado, va a tener que asumir algún riesgo. Y asumir algún riesgo significa que si pierde va a perder él, pero que si gana puede ganar él, porque si no estaríamos siendo contradictorios. Entonces, a veces el cambio social requiere dejar de lado ciertas fábulas, y que aquí lo que tenemos simplemente son las luchas del bien con las luchas del mal. Y que si eliminamos el lucro y tenemos un solo artículo, se acabaron todos los problemas. Ojalá fuera así, no estaríamos aquí todos discutiendo. Esto es mucho más difícil que esa fábula. Entonces, aquí estamos, dijéramos, ante un problema complejo. Y yo he dicho lo siguiente: si son simplemente administradores, está bien, pero tratemos de generar en esos administradores un incentivo para que hagan lo que tengan que hacer, o si no, vuelvo y repito, eso sería el germen de un problema muy complicado.